En cuestión de momentos, la nación se paralizó. En el palacio de Buckingham, el príncipe Guillermo se presentó ante las cámaras con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas. Sus palabras golpearon como un trueno en toda Gran Bretaña. La salud del rey Carlos III había dado un giro devastador. El silencio cayó sobre Londres y el mundo contuvo el aliento. Los guardias reales permanecieron inmóviles. Las luces del palacio se atenuaron y una verdad se hizo dolorosamente clara. La monarquía se encuentra al borde de la angustia. El momento en que todo cambió. Exactamente a las 9:47 a.m., todo cambió dentro del palacio de Buckingham. Lo que comenzó como una mañana rutinaria se vio destrozado por una frase silenciosa pero escalofriante que se transmitió por un pasillo. El rey se ha enfermado. Durante meses, los rumores sobre la condición del rey Carlos III habían despertado preocupación, pero ahora ya no era un rumor. Era real. Su cuerpo había reaccionado mal a su tratamiento contra el cáncer en curso, y de repente la monarquía estaba conteniendo el aliento. En cuestión de minutos, la calma precisión del palacio fue reemplazada por la urgencia. Una caravana negra pasó a toda velocidad por las puertas del palacio. Los cortesanos se movieron enérgicamente con auriculares y documentos en mano. El personal médico de emergencia, que había estado en espera desde que Carlos comenzó el tratamiento a principios de 2024, fue enviado a su residencia privada. El ambiente era claro. Este no era un episodio rutinario. La condición del rey había dado un giro grave y repentino. A las 10:15 a.m. se vio a la reina Camila llegar en un automóvil privado. Su rostro, generalmente sereno, parecía tenso. El príncipe Guillermo ya había salido del castillo de Windsor, donde había estado celebrando una reunión tranquila. Fue conducido directamente a Londres bajo fuerte seguridad. Los miembros de la realeza de alto rango fueron notificados uno por uno. Incluso dentro del palacio, la comunicación se mantuvo restringida. Los teléfonos sonaron a puerta cerrada. Se pasaron notas. Se estaba redactando una declaración. Pero la pregunta era, ¿cuánto se le debe decir al público? Al mediodía, la atmósfera había cambiado. El personal real caminaba con los hombros rígidos. La conversación se detuvo cuando caras nuevas entraron en la habitación. Afuera, el público permanecía inconsciente, tomando fotos de los guardias, sin darse cuenta del drama que había justo detrás de las puertas. Pero dentro, algo sagrado se había roto. El rey, una vez firme y agudo, ya no podía sentarse ni hablar con claridad. Su salud había pasado de manejable a crítica. Detrás de los muros del palacio, la familia se estaba reuniendo. Afuera, el mundo todavía esperaba una señal. Pero dentro, un hombre se preparaba para qué hablar. No como el duque de Cambridge, ni siquiera como el futuro rey, sino como un hijo que enfrenta el momento más difícil de su vida. El príncipe Guillermo estaba a punto de presentarse ante el mundo y decir la verdad que el palacio ya no podía ocultar. El momento había llegado, y nada sería lo mismo después de él. El príncipe Guillermo da un paso adelante. A la 1:12 p.m., el príncipe Guillermo se paró frente a un podio dentro de la sala de prensa del palacio. Su rostro estaba pálido, la mandíbula tensa, los ojos esforzados por contener las lágrimas. No era solo el peso de la corona que pendía sobre él. Era el miedo de perder a su padre. Las cámaras dispararon. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Y luego,
Con una voz clara, pero pesada, Guillermo dijo las palabras que hicieron que la nación se quedara quieta. La condición de mi padre ha tomado un giro grave. Confirmó lo que muchos temían. El rey Carlos III, mientras recibía tratamiento continuo contra el cáncer, había sufrido complicaciones que lo dejaron bajo supervisión médica intensiva. Los médicos, dijo Guillermo, estaban haciendo todo lo posible, pero la situación era profundamente preocupante. Por primera vez en la historia real, un heredero directo dio una actualización tan emocionalmente cruda sobre la salud de un monarca reinante. El silencio que siguió a sus palabras se sintió más fuerte que cualquier multitud. Guillermo mantuvo sus comentarios breves, poco menos de 3 minutos. Pero lo que no dijo fue igual de poderoso. Pidió la comprensión del público, pidió oraciones. Y luego, alejándose del micrófono, regresó al lado de la cama de su padre. No hubo declaraciones de seguimiento, ni un saludo público sonriente para aliviar la tensión. La gravedad era inconfundible. Esto no era una formalidad. Esto era real. A las 2 p.m., el ambiente en toda Gran Bretaña había cambiado. Afuera del Palacio de Buckingham, la gente se detuvo en las calles. Los canales de noticias entraron en cobertura completa. Las redes sociales bullían de apoyo, miedo y especulación. En una hora, miles se reunieron en silencio en las puertas del palacio. Algunos trajeron flores, algunos simplemente se quedaron de pie, mirando las puertas negras y doradas, esperando tener esperanza. Pero la expresión en el rostro de Guillermo les había dicho todo lo que necesitaban saber. Esto era grave, y no había terminado. Mientras el mundo trataba de digerir el peso de las palabras de Guillermo, detrás de los muros del palacio, la verdad ya era bien conocida. El rey había estado librando una batalla silenciosa durante meses. Ahora la lucha ya no podía ocultarse. ¿Qué sucedió realmente detrás de esas puertas doradas en los días y semanas anteriores a este momento? ¿Cuánto tiempo había estado deteriorándose el rey en silencio? ¿Y por qué nadie fuera del palacio lo vio venir? La historia oculta apenas comenzaba a desarrollarse. El repentino declive del rey Carlos. Cuando el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer, a principios de 2024, fue una sorpresa incluso para él. La enfermedad se descubrió mientras recibía tratamiento para un agrandamiento de la próstata. Y la noticia envió ondas de choque a través de la familia real. Al principio, el palacio emitió una declaración clínica tranquila. Dijeron que estaba de buen humor, que el tratamiento había comenzado y que reduciría sus deberes públicos. Pero la verdad era mucho más complicada. En privado, el rey luchó con los efectos de su tratamiento. Ayudantes cercanos notaron que caminaba más lento, hablaba más suave y se fatigaba cada vez más. Durante una visita a Balmoral en verano, Carlos supuestamente interrumpió las reuniones y necesitó ayuda para subir un corto tramo de escaleras. Fuentes internas describieron momentos en que el rey, ahora de 76 años, se desorientaba durante largas sesiones informativas. Los médicos le instaron a descansar. Pero Carlos, un hombre que había esperado más de 70 años por el trono, se negó a reducir la velocidad. «No puedo parar ahora, no cuando apenas he comenzado», según informó a uno de sus ayudantes principales. Y así siguió adelante. Ceremonia tras ceremonia, evento tras evento. Pero tras bambalinas, estaba comenzando a desmoronarse. La reina Camila tomó el control silencioso, reduciendo gradualmente sus apariciones. El palacio insistió en que esto era solo una precaución, pero a finales de verano, su condición había empeorado.
Los tratamientos ya no eran rutinarios. Eran agresivos y su costo era visible. Aún así, el palacio permaneció en silencio. Camila vigilaba ferozmente el acceso a él. Incluso algunos miembros de la realeza de alto rango tenían que programar sus visitas. Para cuando Guillermo hizo su anuncio, el rey Jack ya había estado en un estado debilitado durante varias semanas. La familia lo sabía. El personal lo sabía. Y ahora finalmente, la nación también lo sabía. La ilusión de fuerza se había hecho añicos. El rey no solo estaba enfermo, se estaba desvaneciendo. El controvertido control de poder de la reina Camila. A medida que la salud del rey Carlos III declinaba, la reina Camila comenzó a tomar el mando de los asuntos del palacio con una precisión silenciosa. Al principio parecía práctico. Alguien tenía que manejar el caos diario. Pero en cuestión de semanas, su presencia comenzó a dominar los pasillos reales. Las reuniones, las llamadas telefónicas e incluso las sesiones informativas médicas comenzaron a fluir primero a través de ella. Aquellos cercanos a la familia notaron cuán rápido creció su influencia. Lo que comenzó como preocupación pronto comenzó a sentirse como control. A finales de agosto, Camila había comenzado a aprobar personalmente quién podía y no podía visitar al rey. Cuando la princesa Ana solicitó ver a su hermano, supuestamente le dijeron: «Hoy no, Su Majestad necesita descansar». Pero el descanso pronto se convirtió en una excusa familiar. Incluso el príncipe Eduardo fue rechazado más de una vez. Detrás de las puertas cerradas de los apartamentos reales, el mundo de Carlos se hizo más pequeño. El personal dijo que Camila pasaba horas en su habitación manejando todo, desde su horario de medicación hasta las declaraciones que el palacio publicaría. Su control se extendió más allá del lado de la cama del rey. Fuentes internas del palacio susurraron que Camila había comenzado a examinar toda la información pública sobre su salud. Las declaraciones fueron cuidadosamente redactadas, despojadas de emoción, ofreciendo lo justo para calmar la especulación, pero nunca lo suficiente como para revelar la verdad. Algunos ayudantes comenzaron a referirse silenciosamente a ella, como la guardiana. Otros dijeron que estaba protegiendo la corona, no al hombre. Y esa distinción importaba porque cuando el poder y la protección se entrelazan, los motivos comienzan a desdibujarse. Incluso el príncipe Guillermo comenzó a sentir la tensión. Aunque respetaba a su madrastra, fuentes cercanas a él dijeron que se sentía cada vez más frustrado por la falta de transparencia. «Necesita ver a su padre», recordó un ayudante que le había dicho en privado. Pero Camila insistió en que los médicos decidieran quién entraba en la habitación. La familia, una vez unida por la tradición, ahora se encontraba fracturada por el silencio. Dentro del palacio, los susurros se convirtieron en advertencias. Camila está dirigiendo la monarquía sola. Y por primera vez, incluso el personal comenzó a preguntarse quién realmente tenía el poder detrás del trono. La tensión entre Camila y el resto de la familia no podía permanecer oculta para siempre. Lo que comenzó como una frustración silenciosa estaba a punto de explotar en una confrontación abierta. Y en el corazón de todo esto se encontraba una mujer decidida a proteger la verdad y otra que se negaba a ocultarla por más tiempo. Dentro de esos muros de piedra, se alzaron voces, se encendieron los ánimos y se hicieron añicos siglos de compostura. La monarquía, una vez unida en silencio, estaba muy a punto de enfrentar una tormenta diferente a cualquier otra en su historia: la brecha, dentro de los muros reales.
Dentro del palacio de Buckingham, la tensión entre la reina Camila y la princesa Ana había llegado a un punto de ruptura. Ambas mujeres amaban al rey Carlos, pero sus creencias no podrían haber sido más diferentes. Ana, conocida por su honestidad y feroz lealtad, creía que el público merecía transparencia. Camila, protectora y políticamente cautelosa, pensaba que el secreto era la única forma de proteger la dignidad del rey. El resultado fue un campo de batalla invisible que se extendía por los pasillos del palacio. La confrontación ocurrió durante una reunión privada en el Salón Verde, a la que asistieron ayudantes de alto rango. Camila argumentó que la privacidad del rey debía ser lo primero. Ana, sentada frente a ella, se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja pero firme: «El público ha apoyado a esta familia durante décadas. Tienen derecho a saber». El silencio que siguió fue eléctrico. Entonces Camila respondió bruscamente: «Y yo tengo el deber de proteger a mi marido». Los ayudantes intercambiaron miradas nerviosas. La calma real se había roto. A partir de ese momento, la división se volvió irreconciliable. Detrás de escena, el personal del palacio tomó partido. El equipo Ana creía en la apertura. El equipo Camila favorecía el silencio. Incluso el médico principal del rey supuestamente se sintió incómodo con el secreto. Las reuniones se volvieron más cortas, más frías y más combativas. La familia apenas hablaba en las comidas. Los informes sugirieron que el príncipe Guillermo trató de mediar, pero incluso él quedó atrapado en el fuego cruzado. Aquellos más cercanos a la realeza describieron el ambiente como helado, diciendo: «Ya no se sentía como una familia, se sentía como política». Mientras tanto, la condición del rey continuó empeorando. Carlos a menudo estaba demasiado débil para mediar en las disputas él mismo. El hombre que había pasado su vida promoviendo la unidad y el servicio, ahora veía a Sfa y a su familia fracturarse en su nombre. Y a medida que las grietas se ensanchaban, una pregunta comenzó a resonar en cada corredor del palacio de Buckingham. Cuando el rey ya no pudiera gobernar, ¿estaría la familia siquiera lista para permanecer unida cuando más importara? Mientras el palacio luchaba bajo el peso del silencio y la división, algo inesperado sucedió más allá de las puertas reales. Miles comenzaron a reunirse afuera, silenciosamente, pacientemente, con flores y velas en mano. La multitud creció más cada hora. Una nación esperando, orando, esperando buenas noticias. Pero al caer la noche, la verdad ya no pudo disfrazarse. El tenue resplandor de la luz de las velas afuera reflejaba las luces parpadeantes de adentro. Gran Bretaña estaba conteniendo el aliento. La noche más larga estaba a punto de comenzar. La noche más larga en Gran Bretaña. Al anochecer, el aire sobre Londres había cambiado. Una suave niebla rodó sobre el centro comercial, llevando consigo el peso de la preocupación y el dolor. Afuera del palacio de Buckingham, cientos se quedaron en silencio, sosteniendo flores, fotografías y pequeñas banderas de la Unión. A las 8:00 p.m., la multitud había aumentado a miles. La luz de las velas brilló a través de las puertas de hierro, pintando halos tenues en los muros de piedra. Un silencio cayó sobre la multitud, roto solo por el sonido de las campanas de la iglesia distantes. Dentro de la familia real se reunieron en el ala privada. El rey Carlos III yacía rodeado de médicos, su respiración superficial pero constante. La reina Camila se quedó al lado de su cama mientras el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique estaban cerca.
2 hermanos unidos una vez más, aunque todavía separados por años de distancia y silencio. La princesa Ana, tranquila como siempre, oró en silencio en la capilla. Cada rostro en esa habitación llevaba la misma expresión: miedo, amor y agotamiento. Nadie se atrevió a hablar por encima de un susurro. A las 9:47 p.m., el personal del palacio comenzó a atenuar las luces exteriores. Una antigua señal real de que algo grave estaba sucediendo. Cuando la fachada se oscureció, jadeos se extendieron entre la multitud afuera. Los reporteros dejaron de hablar a mitad de la frase. Las cámaras se acercaron a la única ventana todavía iluminada en el piso superior. Dentro de esa habitación, la historia pendía de un hilo. Los médicos se movieron en silencio. Los cortesanos permanecieron congelados y el sonido de un monitor cardíaco tenue llenó el silencio. Entonces, cerca de la medianoche, finalmente llegó el anuncio. Un portavoz subió al balcón y leyó una breve declaración temblorosa. Su Majestad permanece bajo estrecha supervisión médica. La situación es crítica. Esas palabras resonaron en el aire nocturno. La multitud inclinó la cabeza. Algunos lloraron, otros oraron. Y cuando el reloj marcó las 12:01 a.m., una sola vela parpadeó en la ventana del palacio. Un símbolo de esperanza o quizás de despedida. Gran Bretaña, por primera vez en décadas, guardó un silencio absoluto. El hijo que regresó a través del Atlántico en Montecito, California. La noche era tranquila cuando llegó la llamada. El príncipe Enrique, sobresaltado justo antes de las 4:00 a.m., respondió con una sola palabra: sí. La voz al otro lado era firme pero baja. Es tu padre. Necesitas volver a casa. Sin ceremonia, sin sesión informativa de seguridad. Solo urgencia. En 3 horas, Enrique estaba en un vuelo privado con destino a Londres, dejando atrás a Meghan y a sus hijos. Esto no se trataba de deber. Se trataba de familia. Aterrizó en el aeropuerto de Heathrow, justo después de las 9:00 a.m. Las cámaras brillaron cuando un SUV negro salió de la terminal privada, moviéndose silenciosamente hacia el Palacio de Buckingham. El mundo había especulado durante años sobre la brecha entre los hermanos. Pero ahora esa historia no importaba. Dentro del coche, Enrique se sentó solo, mirando el cielo gris de Londres. Por primera vez desde que se retiró de la vida real en 2020, regresaba a casa sin expectativa, solo emoción. Dentro del palacio, la reunión fue tensa al principio. Cuando el príncipe Guillermo vio a su hermano, su saludo fue silencioso, casi vacilante. Sin apretón de manos, sin abrazo, solo un gesto de reconocimiento. Pero mientras estaban de pie, fuera de la habitación de su padre, años de ira parecieron perder su significado. El rey Carlos, débil y apenas receptivo, abrió brevemente los ojos. En ese momento, la distancia entre los hermanos se disolvió. Enrique se arrodilló junto a la cama, susurró algo que nadie oyó, y Carlos logró una leve sonrisa. Durante casi 40 minutos, los 3 permanecieron juntos. Sin prensa, sin cámaras, sin formalidades. Solo una familia compartiendo el tipo de silencio que las palabras nunca podrían llenar. Cuando Enrique finalmente salió de la habitación, se volvió hacia Guillermo y dijo suavemente: «Todavía está luchando». Guillermo solo asintió. Afuera, el sonido de los murmullos de la multitud se hizo más fuerte. Pero adentro, los hermanos reales habían redescubierto algo
que pensaban que habían perdido hace mucho tiempo. Conexión. La vista de ambos príncipes de vuelta bajo un mismo techo envió oleadas de emoción a todo el país. Por un breve momento, la monarquía pareció unida de nuevo. No a través del poder, sino a través del dolor. Sin embargo, el mundo exterior esperaba respuestas. ¿Qué pasaría después? ¿Sobreviviría el rey a la noche? Mientras las luces del palacio parpadeaban a través del aire brumoso de Londres, una verdad era innegable. El destino de la corona y quizás la unidad de una familia ahora pendían del borde del latido del corazón de un hombre. La noche más larga en Gran Bretaña. A las 8:30 p.m., la multitud afuera del palacio de Buckingham había crecido a decenas de miles. El parpadeo de las luces de las velas se extendió como un reguero de pólvora por el pavimento, brillando contra las puertas del palacio. Los periodistas hablaban en tonos apagados. Las campanas de la abadía de Westminster sonaban cada media hora. Gente de todas las edades permanecía junta, algunos llorando en silencio, otros simplemente esperando. En toda la ciudad, las pantallas de televisión brillaban con las mismas palabras. Noticia en desarrollo. La condición del rey es crítica. Toda la nación estaba conteniendo el aliento. Dentro del palacio, el tiempo parecía suspendido. Los médicos iban y venían, con expresiones sombrías. La reina Camila se sentó en silencio junto a la cama del rey, apretando su mano. El príncipe Guillermo y el príncipe Enrique permanecieron uno al lado del otro, con rostros pálidos bajo las luces tenues. La princesa Ana se arrodilló en la capilla cercana, murmurando oraciones. Cada sonido, una puerta cerrándose, una tos, un crujido de una silla, resonaba en el silencio. Para una familia real acostumbrada al control, esta impotencia se sentía insoportable. A las 9:47 p.m. llegó una orden silenciosa desde adentro. Las luces exteriores del palacio debían atenuarse. Era una antigua señal real utilizada solo durante momentos de profunda crisis. Cuando la fachada dorada cayó en la sombra, un silencio se extendió sobre la multitud. Las cámaras dejaron de disparar. Los niños fueron levantados sobre los hombros de sus padres. El único sonido era el aleteo de las banderas en el viento fresco de octubre. Y luego, a las 11:52 p.m., el palacio emitió una declaración breve pero devastadora. Su Majestad permanece bajo atención médica continua. Su condición sigue siendo grave. La noche se prolongó. Las velas se derritieron en charcos de cera en la piedra. Algunos dolientes comenzaron a cantar suavemente. Otros simplemente observaron las ventanas oscurecidas del palacio. Justo después de la medianoche, apareció una luz tenue en una ventana, una vela parpadeando sola. Era un símbolo antiguo, la llama de la vigilia del monarca encendida cuando un reinado está al borde. La multitud inclinó la cabeza. En toda Gran Bretaña, los televisores atenuaron sus pantallas. Durante una noche larga y sin dormir, la nación permaneció completamente quieta. Cuando el amanecer se acercó a Londres, los primeros rayos de sol tocaron las puertas del palacio, revelando rostros surcados de lágrimas. No se había hecho ningún anuncio, pero todos lo sintieron. El cambio en el aire, la quietud, el dolor silencioso. Dentro, comenzaron los preparativos. Los médicos se hicieron a un lado, los cortesanos se reunieron, y el príncipe Guillermo, con los ojos rojos por el agotamiento, fue conducido a un pequeño estudio, justo más allá de la cámara del rey. Allí, por primera vez,
enfrentó el peso de lo que vendría después. La corona al borde. La primera luz de la mañana encontró al príncipe Guillermo de pie solo. No había dormido. Su chaqueta de uniforme colgaba holgadamente, su corbata ligeramente desatada. Sobre el escritorio frente a él, yacía una sola carpeta marcada como consejo privado. Contingencia. Las palabras eran frías, burocráticas y pesadas. Él ya sabía lo que significaba. Los médicos habían confirmado a las 6:10 a.m. que el rey Carlos III no se recuperaría lo suficiente como para reanudar sus deberes. La monarquía ahora enfrentaba una transición que nunca Fiat había esperado que llegara tan pronto. Dentro de la suite privada del rey, la habitación estaba en silencio. Carlos todavía respiraba débilmente, pero el hombre que una vez llevó la energía de 1000 compromisos, ahora yacía quieto, frágil y silencioso. La reina Camila estaba cerca sosteniendo un rosario. La princesa Ana ayudó a acomodar su mano con silenciosa dignidad. Guillermo entró en la habitación, inclinó la cabeza y colocó una mano sobre el pecho de su padre. Fue un gesto de amor y aceptación. El fin de un reinado ahora era inevitable. A las 8:02 a.m. se celebró una reunión de emergencia de altos funcionarios en la biblioteca del palacio. El consejo privado comenzó a redactar documentos formales que esbozaban una transferencia temporal de deberes reales al príncipe Guillermo como príncipe regente. El tono era solemne, procesal, casi irreal. Afuera, la multitud todavía estaba reunida, negándose a irse, incluso cuando el frío de la mañana se instaló. Cuando las campanas de la iglesia sonaron a las 9:15, su sonido fue más suave, más lento, casi vacilante, como si la nación misma estuviera de luto. Para Guillermo, no era una ceremonia, era un dolor de corazón. Más tarde confió a un ayudante que se sentía como ver la historia reescribirse en silencio. No hubo trompetas, ni banderas, ni grandeza, solo silencio. La lucha de un padre por la vida desvaneciéndose en el deber, reacio de un hijo. La corona, brillante y antigua, de repente se sintió más pesada que nunca. A medida que la mañana dio paso a la tarde, el palacio se preparó para lo inevitable. Llegó el clero. Cortesanos con trajes negros se movieron enérgicamente por los pasillos. El aire se sentía sagrado, cargado de emoción. Exactamente a las 12 del mediodía, una campana sonó a través del patio, una señal de que el proceso de transición había comenzado. En esa quietud, el príncipe Guillermo se alejó del ruido. Caminó hacia un pasillo privado y se detuvo ante un retrato de su padre. Lo que sucedió después se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la historia real moderna. Una corona pesada con lágrimas. El reloj del palacio marcó las 12:01 p.m., cuando el príncipe Guillermo se paró frente al retrato de su padre en la galería este. La luz de la mañana atrapó los bordes del marco, haciéndolo brillar tenuemente en oro. Su voz, silenciosa y temblorosa, rompió el silencio. Lo llevaste con gracia. Intentaré hacer lo mismo. No fue un discurso para cámaras o multitudes, fue un voto privado. En ese momento, el hijo se convirtió en el hombre al que Gran Bretaña ahora miraría en busca de fortaleza. Minutos después, Guillermo apareció ante un pequeño grupo de asesores y familiares. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos contaban otra historia. «El servicio de mi padre ha definido toda una vida», dijo suavemente. «Continuaremos su trabajo con amor,
con deber y con fe. La reina Camila se sentó a su lado, visiblemente conmovida. La princesa Ana extendió la mano sobre la mesa y colocó una mano sobre la suya. Incluso el príncipe Enrique, de pie en silencio en la esquina, asintió con silencioso respeto. Afuera, las campanas de la abadía de Westminster comenzaron a sonar. Las multitudes inclinaron la cabeza en silencio colectivo. Las banderas de todo el país ondearon a media asta. Para muchos, la escena se sintió dolorosamente familiar. Ecos de otra despedida hace décadas cuando la reina Isabel II fue lamentada. Pero esta vez no se trataba solo de una monarca. Se trataba de una familia que había soportado la pérdida, la enfermedad y la división, y de alguna manera había encontrado el camino de regreso a la unidad. Mientras el sol se hundía sobre Londres, la última vela todavía ardía en la del palacio. Parpadeó solo una vez, antes de apagarse por completo. La era del rey Carlos III, breve pero profundamente humana, había llegado a su fin, y en su lugar se alzó un nuevo comienzo. Uno no marcado por la celebración, sino por la gracia, el dolor y la silenciosa fortaleza de un hijo que nunca pidió la corona, pero que la llevó sin embargo. Mientras las puertas del palacio permanecen envueltas en silencio, Gran Bretaña ora por su rey. La voz del príncipe Guillermo todavía resuena. La súplica de un hijo por fortaleza. El llamado de una nación por esperanza. Lo que suceda después cambiará la historia real para siempre. La corona nunca se ha sentido más pesada, ni el silencio tan profundo. Quédese con nosotros mientras esta historia se desarrolla. Porque esta noche, el corazón de la monarquía late más débil que nunca.